Bendecido día, te habla el hermano Junior Perdomo del Servicio de Familia de la RCC de Barquisimeto. Hoy voy a compartir contigo una enseñanza con el nombre El Síndrome de Eutico, que está sacada del libro de los Hechos, capítulo 20, versículos del 7 al 11. El primer día de la semana estábamos reunidos para la fracción del pan y Pablo, que debía irse al día siguiente, comenzó a conversar con ellos. Pero su discurso se alargó hasta la medianoche. Había bastantes lámparas encendidas en la pieza del piso superior donde estábamos reunidos. Un joven llamado Eutico estaba sentado en el borde de la ventana. Y como Pablo no terminaba de hablar, el sueño acabó por vencerle. Se durmió y se cayó desde el tercer piso al suelo. Lo recogieron muerto. Pablo entonces bajó, se inclinó sobre él y después de tomarlo en sus brazos dijo: «No se alarmen, pues su alma está en él». Subió de nuevo, partió el pan y comió. Luego siguió conversando con ellos hasta el amanecer y luego se fue. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Después de escuchar este relato de la Biblia, podemos sacar varias conclusiones y poder identificar si estamos siendo víctimas del síndrome de Eutico. Entre todos los presentes en este relato podemos ver a un joven presente en el lugar. Y esto es bueno porque en la juventud hay ánimo, hay fuerza, hay muchos proyectos, el joven no se rinde tan fácil, hay mucha vitalidad. Y comenzamos con algo positivo de este relato. Es que si estás joven, o tal vez en edad no estás tan joven, pero tienes la fuerza para servir a Dios con poder, hoy es el día. Aprovechemos el hoy. Recuerda que con el tiempo llegan las dolencias, se pierde fuerza y tal vez nos toca partir a la casa de Dios. Este joven estaba en ese lugar donde se hablaba de Dios, donde estaban los servidores de Dios. Pero aquí entra la parte de lo que debemos cuidarnos, el síndrome de Eutico. Dice la Escritura que había muchas lámparas encendidas, muchos hermanos pendientes de la palabra y con ganas de ponerla en práctica. Pero estaba un joven llamado Eutico, lejos por allá, al borde de la ventana. Algo muy particular algunas veces con lo que les gusta sentarse de últimos, donde ya no llega ni siquiera la voz del predicador. Si te gusta sentarte en los últimos puestos, habiendo espacio en los de adelante, ya tienes una característica del síndrome de Eutico. Esta característica tiene sus consecuencias. Al no estar en lo que se debía, comenzó a darle sueño. Tal vez nunca te has quedado dormido en una predicación donde todo el mundo esté pendiente. Si te pasó, ojo con el síndrome de Eutico. El día tiene 8 horas para dormir, no son las 24 horas. Eutico se durmió, y si no estamos pendientes del mensaje de Dios, centrado en nuestra misión, lo más seguro es que nos quedemos dormidos. Y se pierde el objetivo y comenzamos a fallar. Como ya no escuchamos, estamos en la iglesia pero dormidos, y mientras los demás están centrados en Dios, los que tienen este síndrome están pendientes de otras cosas, echar cuentos, tal vez chistes. Algunos constantemente interrumpen las reuniones de las personas que están hablando de Dios. Son los que van al baño 10 veces en plena predicación o en una reunión. Siempre se trata de esquivar como sea el mensaje de Dios. Algo muy interesante es que todos los del relato estaban en la pieza superior, o sea, estaban en el aposento alto. Los líderes, los de más experiencia, mucha sabiduría y todo eso. Pero el estar en el aposento alto no significa que no podemos caer. Si me quedo dormido, lo más seguro será caer. Eutico estaba en el lugar muy peligroso, en el borde, entre el mensaje de Dios y la mundanidad que veía por esa ventana. Tal vez veía con agrado las cosas del mundo, y otra consecuencia es su caída. El golpe es duro y de paso se cae fuera.
pero no porque los demás te tiraron, sino porque se durmió y se cayó fuera de la iglesia. El síndrome de Eutico produce este efecto, el pensar que fuera de la iglesia estoy mejor, que en la iglesia hay muchos pecadores y así fuera de la iglesia estoy mucho mejor. Ya vamos identificando el síndrome de Eutico, pero la escritura también dice que habían muchas lámparas encendidas, habían líderes, habían sabios, maestros, mucha experiencia junta, y también vimos a Eutico en la ventana, cabeceando y con los ojos como un tomate a punto de caer, y tal vez no fuimos capaces de llegarle a animarlo, en este caso animarlo a sentarse adelante, a darle alguna responsabilidad, tomarlo en cuenta, llevarle un cafecito. ¿Cuántos hermanos caen desde el tercer piso y la caída es tan grande que no vuelven más? Y nosotros nunca hicimos nada. Igualmente, si nos da el síndrome de Eutico, nos cuesta reconocer nuestras fallas. Todo el mundo está equivocado y yo estoy muy bien. Es como los choferes. Para los que manejan me entenderán mejor. Vamos en un viaje largo y nos está dando demasiado sueño y las otras personas en el vehículo se dan cuenta y nos dicen que paremos para descansar o que le entreguemos el vehículo a otra persona para que continúe. Y no, nunca se accede. Yo estoy bien, yo todavía no tengo sueño, me falta mucho. Y seguimos, y en un abrir y cerrar de ojos ocurre el accidente con consecuencias fatales. Igualmente Eutico cerró los ojos y cuando los abrió ya iba en el aire. Por eso no nos confiemos mucho. Si nos estamos desanimando, si nos está dando sueño, es mejor buscar ayuda. El que tiene el síndrome de Eutico, en vez de buscar la ayuda y de clamar a Dios para que le dé más fuerza, al contrario, deja de ir a misa, ya no va más al grupo de oración, deja de servir, porque está muy ocupado viendo a la ventana las cosas del mundo. La atención ahora se centra en las cosas del mundo. Otra característica del síndrome de Eutico es que estoy en medio, en esa ventana, al final del salón, entre la voz de Dios y las cosas del mundo. O sea, se comienza a vivir en la tibieza. La música del mundo me comienza a parecer más agradable, mi vocabulario de un hijo de Dios se adapta al del mundo con groserías, chistes de doble sentido, vuelve el odio a mi vida, la envidia, la venganza entra de nuevo en nuestro ser. Eutico se durmió porque San Pablo se extendió en su predicación. De ahora en adelante hay que tener mucho cuidado al quejarse de una predicación de 1 hora y media. El que tiene el síndrome de Eutico quiere que todo lo de Dios sea corto. Oraciones corticas, asamblea de oración de 20 minutos, predicaciones de 25 minutos. Algunos hasta confunden un retiro con una convivencia y dicen, ¿será que este retiro no me lo pueden dar más bien en un día? El camino de Dios es para toda la vida. Si nos agarra el síndrome de Eutico, nos comenzamos a aburrir. Quiero servir a Dios pero con condiciones de tiempo. Si soy predicador, mis predicaciones son huecas, sin mucho sentido, y comienzo el trabajo de inventar una nueva Biblia para soportar mis actitudes nuevas después de que me agarró el síndrome de Eutico. Ya para cerrar, es bueno identificar si tengo algunas características del síndrome de Eutico, y si no lo tengo, nuestra misión es actuar como San Pablo. En ese momento, gracias a Dios, el predicador era San Pablo, que bajó corriendo, se colocó sobre Eutico y le pidió a Dios por ese joven muerto. Y Dios hizo la obra. Tal vez nosotros hubiésemos llamado al número de emergencia para reportar un muerto. En este tiempo de cuarentena debemos estar muy atentos. Si hay hermanos a nuestro alrededor con este síndrome de Eutico, debemos actuar como San Pablo, animarlo a que recomience la misión. Dice la Escritura que después de esto amanecieron hablando de la palabra de Dios. San Ignacio de Loyola dijo: Dios no causa desolación, sino que la permite para sacudirnos como pecadores y llamarnos a la conversión. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
El enemigo quiere apagar muy sutilmente a quienes le sirven, y tú eres un instrumento de Dios. No dejes que te dé el síndrome de Eutico, y en este tiempo de pandemia estemos vigilantes como San Pablo para animar al que se está durmiendo. Dios te bendiga y recuerda, si tú cambias, el mundo cambia.